Decía, ¿qué será el aprendizaje en línea? Esa es una pregunta muy interesante, porque uno como alumno puede asumir que el profesor nos va a dar seguimiento, pero lamentablemente, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de que le dejan a uno el material y hazle como puedas. Entonces yo considero que no le, como que lo dejan a uno así como que, ay, a ver cómo le haces. Y a mi apreciación es de darle uno seguimiento al aprendizaje que están teniendo los muchachos. Sí es bueno compartirles material, pero si ellos tienen alguna duda, estar ahí presente para que los pueda uno solucionar, y si uno no conoce la respuesta, pues buscarla juntos y estar con los alumnos, pues, porque finalmente uno, yo que ya lo pasé, uno se siente, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le pregunto? Luego no, muchas veces han tenido la disposición para solucionar los problemas o las dudas que uno llegue a tener desde desde mi experiencia. Desde su experiencia, ¿eso así definiría usted un poquito la idea de aprender en línea? Muy bien. Maestra Mónica, adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Hola, Pati. doctor, compañeros, buenos días. Pues es lo que estamos haciendo ahorita, tener una comunidad de aprendizaje compartido, donde estamos en el espacio, dialogamos, sacamos puntos de vista y tenemos un seguimiento para un fin común. Nada más que aquí el aspecto tecnológico, pues a veces también tiene sus fallas, ¿no? Por ejemplo, que llueve, las inclemencias del tiempo no nos deja, pero finalmente hay un producto que queda grabado, que esa es la ventaja de la tecnología. Y el otro sería que también está cerrado a las redes sociales porque pues hay personas que hacen mal uso de las publicaciones o los trabajos que se hacen. Y fue muy importante cuando fue el COVID, fue un acercamiento virtual para conocer a muchos seres humanos en diferentes tiempos que compartimos un bien común. Esa es la poca experiencia. Muy Gracias, bien, doctor. excelente, excelente. Muchísimas gracias. Perfecto. Maestro Juan, adelante, por favor. Y después, maestro Andrés, adelante. Muchas gracias, doctor. Pues el aprendizaje en línea es aquel que mediante recursos tecnológicos, mediante una plataforma, el estudiante puede pues llegar al conocimiento, y mediante sesiones en las cuales pues socializamos, como es el caso que estamos haciendo de esta manera. El aprendizaje en línea, de hecho, creo que ya hay un gran abanico, porque ya existen modalidades incluso sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas, pues en este momento que estamos trabajando en esta sesión, pero pues no se queda nuestro aprendizaje nada más en la sesión de estas 2 horas que son de manera sincrónica, sino lo asincrónico es las lecturas, los ejercicios, los ensayos, los trabajos que dejan, y que eso se pueden plasmar en una plataforma para la revisión del docente facilitador. Entonces, pues el aprendizaje en línea creo que es una modalidad que llegó para quedarse, ya tiene muchos años, y que pues en una primera instancia se pensaba que nada más para un determinado segmento de la población o de nuestra área, pero ya ahorita se ha abierto el campo muchísimo. ¿Existen fallas? Claro que sí, pero pues en la educación presencial también existen fallas, también existen áreas de oportunidad de mejora. Entonces es un elemento más, es una forma más de educar, una forma más de educarnos, una forma más de compartir y de aprender. Sería mi participación, doctor. Excelente, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Juan. Muy bien. Maestro Andrés, por favor, adelante, si es tan amable. Buenos días, doctor. Muy buenos días, buenos días. Gracias. Bueno, para mí la educación en línea, virtual, pues, la verdad, bueno, sinceramente a mí me agrada más las clases presenciales. Sin embargo, ahorita ya teniendo pues la oportunidad de ingresar al doctorado, pues me doy cuenta que pues no es tan estresante. A mí me estresaba mucho el aspecto de la tecnología, no manejar la tecnología como tal, sino tenernos a plataformas, y eso me estresaba. Sin embargo, pues me he dado cuenta que también es un lugar en el cual podemos compartir diferentes pensamientos,
escucho mucho a la maestra Mónica, a la maestra Ana, y pues la verdad uno también aprende, ¿no? De las experiencias que traen cada uno de ellos, cada uno de los compañeros, y pues la verdad yo siento que, como dice el maestro, esta modalidad llegó para quedarse y sin embargo siento que puede ir mejorando. Ya van a salir nuevas plataformas, imagino que nuevas aplicaciones y se nos va a facilitar más y sobre todo la cuestión de la conexión, la conectividad. Imagino que va a ser un poco mejor, va a avanzar la tecnología y pues esta modalidad pues es muy buena. Siento que nos ayuda a todos a retroalimentar en contextos donde no nos encontramos, pero escuchamos de la experiencia de los compañeros. Entonces, es una forma de acercarnos a la distancia, a pesar de estar tan lejos. Eso es lo que pienso yo. Muchas gracias, maestro. Doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Excelente, maestro Andrés. Muchas gracias. Maestra Leonor, adelante, por favor. Si está bien. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Sí, mire, la educación en línea, el aprendizaje en línea, siento que es también muy importante y sí nos amplía los conocimientos porque a pesar de que no estamos de forma presencial, compartimos con otros compañeros, compartimos con usted, con los asesores. De igual forma, fue como una solución en la pandemia, ¿no? Que vivimos tan fuerte. Entonces, buscaron, ya existía la educación en línea, siempre ha existido, pero como que tomó mucho auge ahorita en la pandemia porque fue el recurso que podíamos emplear para comunicarnos, para estar cerca de los alumnos, para estar cerca de los maestros, poder organizarnos. Siento que tiene sus pros y tiene sus contras. Porque, por ejemplo, sí podemos aprender, sí podemos interactuar, pero no es lo mismo en presencial, porque al menos cuando estamos presentes tenemos la oportunidad de vernos, de saludarnos, o sea, la convivencia humana, el diálogo personal. Siento que es algo que sí es difícil de sustituir en los humanos y siento que es necesario para equilibrar nuestras emociones, ¿verdad? Y llegas a un espacio donde ves a tus compañeros, los saludas, platicas y también de igual manera se comparten los conocimientos, trabajamos en equipo. Siento que es funcional. La educación en línea, el aprendizaje en línea es funcional y también resuelve varias situaciones. Por ejemplo, el trasladarse a otro lugar, o sea, son gastos a lo mejor que sí se van quitando. O sea, por eso les digo, tiene sus pros y tiene sus contras, pero siento que las dos formas son aprendizaje y es funcional y nos sirve a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Leonor. Agradezco mucho su amable participación. Y sí, en efecto, la educación en línea ha transformado, se ha convertido en un paradigma que ha transformado en gran medida la educación. Este seminario tiene el objetivo de revisar cómo ha venido evolucionando la educación, pero también de poder integrar algunas nuevas prácticas, algunas nuevas aplicaciones, programas, software, que nos pueda ser de utilidad para nuestra práctica docente. Lo primero que quisiera comentar es que ya hace muchas décadas que comenzó la educación en línea. Probablemente algunos de los primeros bosquejos de educación en línea son ahora distintos a lo que actualmente tenemos, pero la primera percepción de estudiar en línea es aquella idea de estudiar sin tener un profesor de manera presencial, ¿sí? Ahí me gustaría poder establecer la primera distinción, ¿sí? Cuando llegamos a la escuela y pensamos que la única forma de educarse, en ese entonces el método existente era bajo la presencia, bajo la supervisión de un profesor. Pero entonces surge algo nuevo, ¿sí? Aparece en Inglaterra, sobre todo,
un movimiento, a lo mejor ustedes lo han escuchado, probablemente la maestra Patti lo ha escuchado antes, la Open University, la universidad abierta. No sé si antes lo han escuchado. Es una universidad muy antigua, ¿sí? Y según los registros que tenemos, fue la primera universidad que tuvo un plan de estudios no presencial. Fíjense, no una clase, no un seminario, sino un plan de estudios. Es decir, que una persona podría realizar estudios profesionales con un documento certificado por una universidad y ese documento certificado no requería la participación presencial del estudiante. Lamentablemente no tengo acá a la mano, pero quiero decirles que yo fui durante varios años seguidor de algunos de los materiales de la Open University, ¿sí? La Open University funcionaba mediante pequeños manuales, ¿sí? Es una cosa, es una situación hoy en día casi romántica hablar de ello, porque estoy hablando de que estamos mencionando una época en la que el profesor Juan se inscribía a una licenciatura y todo se da, ¿sí? Él escuchaba que existía una universidad, Open University, se inscribe al programa, envía un formato de inscripción. Por cierto, este formato de inscripción casi siempre aparecía en algunas revistas académicas en inglés o en español. Entonces, él miraba que existe esta universidad, solicitaba su inscripción, enviaba su documentación hasta Inglaterra. Ya se imaginan, esto tardaba 2 o 3 meses en llegar esa carta. Llegaba esa carta, supongamos que aceptaban su inscripción y el profesor Juan recibía el primer manual, ¿sí? Se inscribía a una carrera, recibía su primer manual. Yo tuve el gusto de revisar muchos de los materiales, sobre todo en el campo de las matemáticas, ¿no? Entonces, recibía uno el primer manual, por ejemplo, distintas clases de números. Y uno trabajaba todo ese manual, ¿sí? A veces dedicabas 2, 3, 4 meses, llenabas este manual que enviaba la Open University, era un manual como los libros de texto de antes, donde tenía problemas, donde tenía preguntas, y uno iba llenando como una especie, ¿saben? Como una especie de guía didáctica, ¿sí? Como una especie de guía didáctica, como una especie de guía didáctica. Y entonces, bueno, uno llenaba ese manual, lo escribía, le ponía su nombre y lo enviaba el manual a Inglaterra, ¿sí? Se iba el manual por correo postal y después de un cierto tiempo, el profesor allá en Inglaterra lo recibía, lo revisaba, daba una calificación materia con el nuevo manual. Y este era el procedimiento a través del correo postal. Las personas tardaban 7, 8, a veces hasta 10 años para concluir un programa de licenciatura. ¿Sí? Porque era materia por materia y naturalmente la tira de materias era una tira amplia. ¿Sí? Entonces, así inicia esta primera idea, todavía no en la computadora, de tener una formación sin la necesidad de un profesor, ¿sí? Sin esta parte presencial, basada únicamente en la calidad de los materiales educativos, por un lado, y por otro lado, basada en una gran labor que hacen los estudiantes, en esa labor de tomar la decisión de autodeterminarse y dedicarse plenamente al desarrollo de las actividades de ese manual. Este es probablemente el inicio de todo un movimiento que con el desarrollo de la tecnología se fue transformando. Ya para los años 90, en América Latina,
empezamos a tener computadoras, no solamente en los bancos, no solamente el gobierno, sino computadoras de uso personal, ¿sí? Computadoras de uso personal. Empezamos justamente a tener videoconferencias allá por el año, finales de los 90, por el año 2000. Recordamos, no sé si ustedes recuerdan, pero en una videoconferencia se requería de toda una sala especializada para llevar a cabo esa videoconferencia, esa conexión de una sede con otra. Entonces, así surge en gran medida este aprendizaje en línea. Este aprendizaje en línea que se empieza a consolidar, podemos decir que hay varias etapas de consolidación. Sin el uso de esta tecnología como la que hoy estamos utilizando, esto, como bien la maestra Ana María ya nos compartió de la Open University, aparece desde mucho antes. Pero con el auge de la tecnología después del año 2000, empezamos a tener la posibilidad de citarnos en llamadas, de citarnos en videollamadas. Surgen las primeras plataformas, ¿sí? Y estoy seguro que varios de ustedes han trabajado en Moodle, han tomado algún curso, algún programa, posiblemente de su maestría, de su licenciatura. Sí han trabajado todos en la plataforma Moodle, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos pasando a las plataformas hasta llegar el día de hoy a una etapa en donde podemos comunicarnos de manera sincrónica, donde podemos tener una videoconferencia con imagen, con voz, en tiempo real, con proyección de trabajos, con el uso de herramientas tecnológicas que básicamente después de la pandemia acá transformó gran parte de la manera de llevar a cabo la educación en nuestro país y en el mundo. Pero quisiera decirles que a pesar de que esto ya resulta un gran paso, la tecnología sigue avanzando. Y hoy en día podemos encontrar cada vez más materiales que ellos pueden enriquecer nuestra práctica docente. El día de hoy quiero platicarles muy específicamente de un material. De un material que fue diseñado justamente un poco después del año 2000, ¿sí? Y que fue diseñado por una persona que estaba preocupada por la enseñanza básica, es decir, la enseñanza que se da, particularmente en este caso, al que voy a referirme, en la educación primaria, en la educación secundaria, y que todavía tiene su efecto para la educación media superior. ¿Sí? Hace varios años que en el campo de la ciencia, ¿sí? En el campo de la ciencia, un grupo de personas empezaron a cuestionarse sobre cómo se podría mejorar la enseñanza de la ciencia, ¿sí? Sobre cómo podríamos crear ambientes de aprendizaje que fueran más efectivos para los niños, para los jóvenes, y empezaron a desarrollar una amplia investigación educativa, ¿sí? Esto tuvo un principal efecto por el año del 2002, cuando Carl Wieman, un físico estadounidense, recibe el Premio Nobel de Física. Y entonces Wieman tiene a bien a donar sus recursos, a donar su premio a un departamento que apenas estaba en creación de la Universidad de Colorado, Boulder, ¿sí? Y crean juntos un proyecto que consistía en crear nuevos ambientes de enseñanza basadas principalmente en simulaciones. Este proyecto hoy en día le llamamos justamente PET. Y PET está teniendo un impacto global, un impacto en todo el mundo sumamente importante en la enseñanza de la química, de la física, de la biología, de las matemáticas y otras ciencias naturales. ¿Sí? Entonces,
vamos a hablar del aprendizaje en línea, pero vamos a hablar de algunas herramientas que nosotros podemos utilizar para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Y pensé justamente en esta plataforma para que todos ustedes puedan conocerla y puedan trabajar el día de hoy un poco en ella. Bueno, ¿les parece bien si la exploramos? No sé si alguien ya había escuchado hablar de PET. Eh, Maestro Andrés, adelante. Doctor, lo que pasa es que en la pantalla no se ve la imagen. Ah, sí, No veo nada, se ve oscuro. Aún no proyecto. Ok. Sí, Bueno, sí, muchas aún no gracias. proyectamos. A usted. Sí, ¿alguien había escuchado hablar de PET? ¿No? ¿Nadie? ¿No lo habían conocido? Yo no, doctor. Doctor, no. No. Ok, vamos entonces a conocerlo. Voy a entonces ahora sí voy a apagar mi pantalla y voy a permitirme compartir pantalla con ustedes, ¿ok? A ver, ahí va. Y aquí estamos en la página de PET. A ver, les agradezco mucho. Si todos ustedes pueden leerlo. ¿Sí les Sí. aparece a todos? Bueno, a mí sí. A mí no me aparece. Muy bien. Esta es una página. ¿Aún no aparece? Debe de estarse Sí, sí, cargando se posiblemente. A veces tarda un poquito en cargarse porque vamos a trabajar un poquito simulaciones, pero es una página extraordinaria. Estoy seguro que la van a poder disfrutar mucho. Esto es PET. PET es un proyecto de la Universidad de Colorado que consiste en crear simulaciones interactivas de ciencia y de matemáticas. ¿Sí? PET es un proyecto financiado, ya lo ven, ¿verdad? Con la Universidad de Colorado, pero también con la participación de Carl Wieman, este ganador del Premio Nobel de Física, ¿sí? Y que a lo largo de estos años, ya poco más de 20 años, ha podido ejecutar cerca de más de 1.500 millones de simulaciones, ¿sí? Simulaciones en diferentes campos del conocimiento, en física, en matemáticas y estadística, en química, en conocimiento sobre la Tierra y el espacio, la biología, pero que además cuenta con recursos para docentes, para realizar actividades, los docentes en su comunidad estudiantil. Es un programa que es completamente gratuito. Esto es muy importante. Es completamente gratuito. Posee 170 simulaciones, pero además hay una gran variedad de actividades que los maestros pueden realizar. Es muy interesante mencionar el equipo de PET desarrollaba estas actividades y las proponía a los docentes, pero después se fue creando un banco de actividades donde los docentes utilizaban las simulaciones y escribían sus experiencias. Y entonces muchos docentes en diferentes partes del mundo también fueron compartiendo actividades que realizaban con las simulaciones. Hoy en día hay más de 3.600 simulaciones, actividades, perdón, que ustedes pueden revisar y además, debo decirlo, PET desarrolla estas actividades basadas en un modelo educativo que se centra en STEAM, ¿sí? STEAM, este modelo de enseñanza, este modelo de aprendizaje basado en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en las matemáticas. Y que podemos verlo en cierta medida como una evolución completamente natural de aquella propuesta que hizo en 1945 sobre la teoría de resolución de problemas George Polya, ¿sí? Polya inicia
con esa perspectiva de que la manera de aprender matemáticas, de que la manera de aprender ciencia es justamente a través de la resolución de problemas, y STEAM toma básicamente estas ideas. Bueno, debo decirles que ustedes pueden registrarse en esta página como profesores. Ustedes pueden registrarse como profesores. Ustedes pueden revisar las distintas investigaciones que realizando a través de estas simulaciones. Investigaciones que tienen como principal objetivo identificar, aquí tenemos la lista de investigaciones publicadas en diferentes revistas sobre el uso de estas simulaciones para la enseñanza de estos campos del conocimiento, principalmente centradas, como ya lo había comentado, en la educación de primaria, la educación secundaria y algunas más para la educación preparatoria. Además de eso, cuando hablamos de la enseñanza, podemos hablar también sobre las diferentes actividades que han sido propuestas y que muchas de ellas ya han sido inclusive adecuadas para el nivel educativo donde se imparte, ¿sí? Es decir, muchas de ellas ya han sido adecuadas, hablando justamente qué tipo de actividad, en qué consiste, cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son las competencias que esperamos desarrollar en los alumnos, de tal manera que esto se convierte también en una fuente impresionante de actividades que nosotros podemos desarrollar con los niños, que nosotros podemos desarrollar con los estudiantes, ¿sí? Yo les invito a explorar todas estas actividades que ya están diseñadas y que pueden ustedes afrontar. Ahora, vamos a explorar algunas de estas simulaciones, que es donde realmente encontramos principalmente una gran potencialidad en la enseñanza, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Voy a darle matemáticas y estadística, pero podríamos elegir otras simulaciones, ¿sí? Veamos que tenemos ahí media, distribuye, equilibra, tenemos el laboratorio de datos de proyectiles, el muestreo de proyectiles, ¿sí? El centro de la variabilidad, las leyes de Kepler, el cuadrilátero, graficador de cálculo, comparar números, juego de números, ajá, ondas de Fourier, razón y proporción, la recta numérica, adición de vectores. Les pido un momento porque mi computadora dice que ya necesita carga. Entonces, vamos a elegir uno de estos para divertirnos, ¿sí? Y les propongo que juguemos las fracciones. A ver, vamos a ver qué pasa si nosotros jugamos las fracciones. Ahí tenemos el juego de las fracciones. Vamos ahora a descargar la simulación. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a dar aquí play. Y vean, por favor, que tenemos dos aspectos. La modalidad de laboratorio, la modalidad de juego, ¿sí? Vamos a explorar la modalidad de juego y vamos a plantearnos en un nivel, ¿sí? Vamos más básico, en el nivel 1. ¿Ok? Y entonces, a ver, vamos a tratar de identificar estas fracciones. A ver, vamos a ver. Vamos a poner un cuarto acá. A ver, entonces, maestro Juan, ¿cuál debemos de poner?
del otro lado. Algo que también sea equivalente a un cuarto. Ajá. Vamos a ver si ponemos este. ¿Qué pasa? Le pedimos revisar. De acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Ahí ya tenemos. Un cuarto es equivalente a ese pequeño rectángulo que también representa un cuarto. Ahora vamos a poner esto de acá, que se ve como ¿cuánto? Como 3/4. Y vamos a buscar 3/4 acá. Parece que este se ve como 3/4. Vamos a pedirle revisar. Ah, miren, lo hicimos bien. ¿Ok? Ahora vamos a tomar este otro. Y vamos a tomar este otro acá. Ah, miren, vamos bien. Vamos a pasar al nivel 1. Vamos a poner este acá. Y vamos a buscar el 1. ¿Dónde está? Y ahora vamos a poner uno a propósito que sea incorrecto. Voy a poner 2/3 y acá vamos a poner 1/3. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya vieron? Nos indica cuál es mayor. ¿Sí lo vieron? A ver, entonces, este es más chiquito. Vamos a ponerle este otro. Y vamos a revisar. Ahí está. Y vamos a poner este último. La función de todo esto es ver. Ahí está. De acuerdo. Hemos pasado el nivel 1. ¿Sí? Podríamos continuar. Ahí pasamos con el nivel 2. Pero creo que ya se entiende un poco la idea, ¿verdad? Sí, doctor. Ahora vamos a pasar atrás porque quiero mostrarles ahora el laboratorio. Ese fue el juego, pero veamos qué nos ofrece el laboratorio. A ver, el laboratorio tiene varias representaciones. Círculos, rectángulos horizontales, verticales, cilindros. Ahora vamos a ver qué nos... Ah, miren, ¿ya lo vieron? Tenemos 1 equivalente a 2/2. Ahora este otro. 2 equivalente a 4/2. ¿Ah? Podemos elegir esta representación. Podemos elegir la representación cilíndrica, las horizontales, las barras horizontales, los cilindros. ¿Ven qué interesante? ¿Sí? Entonces, nosotros podemos trabajar, podemos interactuar con los objetos de conocimiento. Vamos a suponer, no, yo quiero mejor explorar otras áreas. Por ejemplo, tenemos el imán y la brújula, las leyes de Kepler, el sistema solar, el efecto invernadero, la densidad, la fuerza de la gravedad, las ondas, la difusión, los gases, las propiedades de los gases, el espectro de radiación del cuerpo negro, la interferencia de ondas. Vean qué interesante. La escala pH, los globos y la electricidad. Nosotros podemos elegir si queremos estudiar el movimiento, el sonido y las ondas, el trabajo, energía y potencia, el calor y la termoeléctrica, los fenómenos cuánticos, la luz y la radiación, la electricidad, los imanes, los circuitos. También podemos hablar de biología. Esto es muy interesante. Voy a quitar la Tierra y el espacio y voy a dejar solamente la biología. La densidad, la selección natural, la expresión genética, la polaridad de una molécula, la neurona, la visión del color, la escala del pH. ¿Sí? Ven qué interesante. Podríamos elegir química y ahí tenemos
varios fenómenos interesantes para estudiar, como cómo construimos un núcleo, la densidad, el análisis de Fourier, la selección natural, construir una molécula, la difusión, las propiedades de los gases, las formas de energía, la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, veamos que hay muchos temas, todos estos temas interesantes de fenómenos y que muy probablemente para hacerlo nosotros necesitaríamos un laboratorio, ¿sí? Sin embargo, a través de PET tenemos ese laboratorio virtual ahí para nosotros y tenemos este laboratorio no solo virtual, sino también gratuito, ¿sí? Sí, y además quiero agregar otra propiedad sumamente interesante y es el hecho de que este laboratorio gratuito no solamente es un laboratorio gratuito, sino que lo podemos descargar en una versión que no requiere internet. Es decir, que cuando nosotros lo descargamos, naturalmente ocupamos internet, pero después de ello, ya para su uso, no requiere de internet. Y esto es realmente extraordinario, porque entonces nosotros podemos llevar este recurso de aprendizaje al aula. Podemos llevar este recurso de aprendizaje al aula y podemos divertirnos, ¿sí? Por ejemplo, este famosísimo juego Plinko, que es un juego que nos ayuda a comprender las nociones de probabilidad en niños de secundaria o estudiantes, inclusive de preparatoria. Entonces, ¿en qué consiste el juego? En que va cayendo esa pelotita y nosotros podemos decir, bueno, uh, ¿dónde es donde van a caer más pelotitas? A ver, ¿qué me comentan, maestro Andrés? ¿Hacia dónde caerán más pelotitas? ¿Hacia el centro o hacia las orillas? Maestro Andrés, ¿qué opina usted? Maestra Mónica, ¿dónde cree usted que caigan más pelotitas? Pues a las orillas. ¿Cree usted que las orillas? A ver, vamos a ver. Vamos a multiplicarlas por 10. Ah, mire. A ver, vamos a ponerle todo. Ahí ya estamos descubriendo que caen más hacia el centro. ¿Verdad que sí? Y al centro. Exactamente. Ahora, vamos a suponer que queremos analizar esto con más detalle, no solamente en la visión de juego. A ver, creo que el plinko estaba hacia abajo, ¿verdad? Sino que queremos, aquí está. Vamos a experimentarlo ahora, pero desde el laboratorio. Ah, veamos. Veamos, por favor, que el laboratorio ya tiene acá la media, la desviación estándar. ¿Ah? Ya tiene el ideal. Inclusive podemos ver la bola o los caminos. Y podemos nosotros elegir qué tipo de distribución de probabilidad hay. Entonces podemos decir, a ver, vamos a ver qué pasa con una bola. Ahí está.
Podemos elegir muchas bolas y vean que se va a calcular. Podemos ver los caminos que se van formando. Ahí están las trayectorias que están siguiendo las bolas. Podemos comparar este valor de distribución con la distribución ideal, o sea, con la más común. Eso es un laboratorio de probabilidad. Esto es un laboratorio de probabilidad. Bueno, nos parece realmente muy interesante este tipo de material que la Universidad de Colorado ha desarrollado. Ahora, aquí estamos hablando justamente de un tipo de material, pero nosotros podremos hablar desde otros, por ejemplo, este de la recta numérica. Vamos a explorarlo, ¿sí? Y vamos a tomar una elevación. A ver. Vamos a tomar una elevación. Nos permite comparar, identificar los menores. Ahí ponemos a la persona que está nadando. Aquí ponemos este otro animalito, este otro pescado. Y nos pone las medidas. Veamos, por favor, que hay varias maneras de comparar. Por ejemplo, acá tenemos para comparar la temperatura. En enero. ¿Cómo estamos en mayo? ¡Ay! ¿Cómo estamos en diciembre? Ahí se ven las temperaturas en el mundo. ¿Sí? Entonces, estos son esencialmente laboratorios de simulaciones. Voy a dejar de compartir. Y entonces yo les hago la pregunta a todos ustedes. ¿Les gustaría explorar esta aplicación? ¿Sí? Para conocerla un poquito más, para poder identificar algunos recursos que puedan ser útiles para su clase. Entonces, vamos a explorarla y vamos a dejar una primera práctica. ¿Sí? ¿En qué consiste esta primera práctica? Pues esta primera práctica consiste en que vamos a ingresar a nuestra aplicación. Voy a volver a compartir con ustedes. Y ustedes van a elegir una de estas simulaciones. ¿Cuál simulación? La que a ustedes les llame la atención. ¿Sí? La que a ustedes les llame la atención trabajar. Voy a pedirles nada más. Puede ser de matemáticas y de estadística, puede ser de química, puede ser de tierra y el espacio, puede ser de biología, puede ser de física, ¿sí? Ustedes van a elegir una de estas aplicaciones, ¿sí? Van a trabajar con su simulación en las dos modalidades, en la modalidad de juego y en la modalidad de laboratorio. Y entonces, una vez que ustedes ya eligieron cada una de estas simulaciones, voy a pedirles que ustedes hagan una carpeta descriptiva de esa simulación. Es decir, ¿qué cosas podemos hacer con esa simulación? ¿Qué podemos aprender con esa simulación? Pero además, ¿cuáles son los pasos para utilizar la simulación? Imaginemos que la maestra Patty quiere comprender las leyes de Kepler. Ella eligió otra simulación, pero la maestra Mónica eligió las leyes de Kepler.
Entonces la maestra Mónica va a hacer en 2 diapositivas de PowerPoint un pequeño cartel donde nos explica a todos, donde le explica a la maestra Patti cómo funciona la simulación de las leyes de Kepler, qué podemos estudiar en esa simulación y además qué actividades podemos hacer. Como una especie de pequeño manual de qué actividades podemos hacer en esa simulación. ¿Sí se entiende? Y claro, Sí, doctor. es válido que a esa simulación le hagamos un pequeño corte, tomemos un recorte de ella y la pegamos, lo podamos pegar en este informe que nosotros presentamos. ¿Sí? Por una parte, el informe nos permite evidenciar que nosotros hemos explorado la simulación, pero también, por otra parte, nos permite aprender a utilizarla. Y claro, es completamente libre la simulación que ustedes seleccionan. Ustedes libremente seleccionan una u otra. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, vamos a hacer entonces esta primera práctica. Y yo les voy a pedir, si amablemente pueden hacer esta práctica allá en casa, ya con más tiempo. Vamos a dejar esta segunda hora para que la realicen y nos compartan en nuestro grupo de WhatsApp una fotografía de cuál es la simulación que ustedes seleccionaron. Para que cada uno seleccione una simulación, lo único que les pido es que cada quien seleccione una simulación diferente. ¿Ok? Vamos a compartir la fotografía, vamos a trabajar esta segunda hora en esa simulación y vamos a enviar ahí a nuestro grupo de WhatsApp esta carta descriptiva donde mencionamos cómo funciona la simulación y qué provechos podemos obtener de ella. ¿Ok? Y bueno, con eso vamos a cerrar el día de hoy nuestra sesión, invitándoles a que nos veamos el próximo sábado en punto a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de otra aplicación, pero por lo pronto vamos a dar este tiempo para que todas y todos ustedes puedan explorar justamente PET. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos dejado de tarea?